En 1910, Haberfeld y Spiller se encontraron con el caso de un niño que había tenido un desarrollo temprano normal, pero que presentó alteraciones en el movimiento ocular y la visión a la edad de 6 años. Se volvió apático y su desempeño académico también se deterioró. 4 meses después, su marcha se volvió espástica, y esto progresó a una incapacidad para caminar. Fue hospitalizado a los 7 años. En este periodo se vio un oscurecimiento de la piel, una paraparesis espástica, apatía severa que se alternaba con irritabilidad, no hablaba y sufría de incontinencia. Murió después de 8 meses. Su hermano mayor falleció de una enfermedad similar a la edad de 8.5 años. Los cerebros post-mortem fueron estudiados por Schilder y él reportó otros 3 casos similares a los que se refirió sufrir de encefalitis perixialis difusa, que se caracterizaba por una afectación difusa de los hemisferios cerebrales en niños con pérdida severa de mielina. Les presento a la adrenoleucodistrofia, una enfermedad desmielinizante que mencionan en el último capítulo de Doctor House que vi y de la que les voy a hablar un poco. El caso que menciono es probablemente el primer caso descrito de adrenoleucodistrofia. Entonces, adreno se refiere a las glándulas adrenales, leuco significa blanco y distrofia se refiere a la degradación del tejido. Entonces, la adrenoleucodistrofia es una rara enfermedad hereditaria causada por una mutación en el cromosoma X, específicamente en este gen, el ABCD1, que provoca un daño en las vainas de mielina y también provoca la degradación de las glándulas adrenales. Lo que pasa en esta enfermedad es que no se logran descomponer ciertas cadenas muy largas de ácidos grasos a los que se les denomina como Very Long Chain Fatty Acids o VLCFA, y esto provoca que se acumulen en lugares como el cerebro, la médula espinal, en las glándulas suprarrenales y en los testículos. Esta enfermedad afecta a una persona de cada 20.000 de todas las razas, afectando más a los hombres, y las mujeres que lo portan, que portan este gen, esta mutación, pueden tener formas más leves de esta enfermedad. Y ahora hablemos un poco sobre la bioquímica de esta. Esta patología se produce por un mal funcionamiento del peroxisoma, y por esto no se pueden metabolizar los ácidos grasos. Estamos hablando de ácidos grasos que tienen más de 16 carbonos en su cadena. Los que tienen menos pueden entrar a la beta-oxidación en la mitocondria. Pero entonces, en condiciones fisiológicas, los ácidos grasos entran al peroxisoma y con enzimas especializadas se logran cortar la cadena de carbonos y así pasar a la degradación de estos. En la adrenoleucodistrofia esto no se logra y se asocia principalmente por la deficiencia de la actividad de la enzima coaligasa peroxisomal. Pero en investigaciones más recientes se ha visto que esto no es por un fallo en la expresión de la enzima en sí o de un fallo en su funcionamiento, sino en la proteína membranal del peroxisoma que transporta a los ácidos grasos a su interior. Esta es la proteína ALD. Si los ácidos grasos no pueden entrar, entonces no se pueden cortar y no se pasa a la beta-oxidación, por lo que los ácidos grasos se comienzan a acumular en los tejidos y en los fluidos corporales, que va a desencadenar los síntomas de esta enfermedad. Se caracteriza por una degradación progresiva de la corteza suprarrenal y la corteza motora. La degeneración suprarrenal nos lleva a la enfermedad de Addison, que es esta disminución de la secreción de corticosteroides. Esta además se puede presentar en todos los grupos de edad. Y además de esta, existen otras 3 categorías principales de esta patología, que es la forma cerebral infantil, que aparece entre los 4 y 8 años de edad, la cerebral adulta, que aparece comúnmente después de los 21 años, y la adrenomielopatía, que se suele presentar al comienzo de la edad adulta y la etapa de la vida y la etapa media de la vida, como una axonopatía distal. Los síntomas van a variar entre estas 4 manifestaciones. En la tipo infantil se presentan cambios en el tono muscular en forma de espasmos y espasticidad, estrabismo, deterioro de la comprensión del lenguaje escrito y hablado, así como la propia escritura.
hipoacusia, hiperactividad, deterioro del sistema nervioso que incluye la disminución del control en la motricidad fina, parálisis, coma, convulsiones, dificultad para deglutir y el deterioro visual o ceguera. Esta forma puede progresar rápidamente y resultar en una discapacidad total, a menudo dentro de los 3 años. En este caso, el patrón desmielinizante comienza comúnmente en la región parieto-occipital y se asocia con una infiltración periventricular de linfocitos y macrófagos, parecido a lo que se ve en la esclerosis múltiple. Aquí vemos una imagen por resonancia magnética de un niño con ALD y notamos la desmielinización en la región parieto-occipital. En la adrenomielopatía, la más común, se presenta dificultad para controlar la micción, puede haber una mayor debilidad muscular o rigidez en las extremidades inferiores o paraparesis, disfunción eréctil y algunos problemas cognitivos como la velocidad de pensamiento y la memoria visual. A diferencia de la de tipo infantil, esta es una axonopatía distal que afecta más a las áreas distales de la médula espinal y también puede presentarse como un trastorno cerebeloso progresivo parecido a la degeneración olivopontocerebelosa, como lo que vemos aquí. En la de tipo cerebral adulta se ve igualmente una rápida inflamación cerebral, como en la infantil. Se presentan cambios de comportamiento, problemas cognitivos y de memoria, problemas de lenguaje y estos pacientes no son capaces de cuidarse a sí mismos. Aquí lo que observamos es la inflamación que se produjo en un paciente de ALD, varón de 32 años en el área cerebelar. En la enfermedad de Addison, el paciente puede presentar inapetencias, pérdida de peso y de masa muscular, debilidad muscular, vómitos, oscurecimiento del color de la piel, presentan deficiencia adrenal, pero no problemas neurológicos. Entonces, en esta forma, las glándulas suprarrenales producen cantidades insuficientes de la hormona cortisol y algunas veces también de la hormona aldosterona. Cuando el cuerpo está bajo estrés, por ejemplo, cuando se combate una infección, esta deficiencia de cortisol puede ocasionar una crisis addisoniana, que es mortal, y se caracteriza por la baja de presión arterial. Algo interesante es el proceso inflamatorio. Este es dependiente de citocinas y es muy parecido, con algunas diferencias específicas, a la respuesta inflamatoria por desmielinización que se ve en la esclerosis múltiple, lo que sugiere que la cascada inflamatoria involucrada en ambas patologías podría tener un mecanismo similar y, al conocer ya la causa principal de la adrenoleucodistrofia, la investigación en su proceso desmielinizante podría contribuir también a entender mejor la esclerosis múltiple. El diagnóstico de esta patología se logra con pruebas sanguíneas, donde se observan los niveles de ácidos grasos de cadenas largas y también de hormonas de las glándulas suprarrenales. O también se pueden realizar pruebas para detectar mutaciones en este gen ABCD1 mediante la amplificación completa por PCR de los exones y la secuenciación. Posteriormente se pueden realizar imágenes por resonancia magnética para poder detectar anormalidades como el daño en la materia blanca, especialmente en las regiones que ya hemos visto, como la parieto-occipital. También se pueden realizar algunas pruebas de potenciales evocados para poder analizar la estabilidad de la mielina, entre algunas otras técnicas o evaluaciones de las capacidades que se pueden afectar, como las visuales o las motoras. Y es de esperarse que esta enfermedad no tiene una cura, pero se han hecho trasplantes de células madre que pueden detener el avance de la adrenoleucodistrofia si se realiza cuando apenas aparecen los síntomas de la enfermedad. De hecho, actualmente en varios países se examina por ALD a los bebés recién nacidos. También se puede tratar los síntomas como la insuficiencia suprarrenal con esteroides o la espasticidad con relajantes musculares. La terapia física también puede ser muy útil para aliviar los espasmos, la rigidez, el dolor.
Y ahora les presento un tratamiento que fue muy controvertido, que es el aceite el aceite de Lorenzo, que es una mezcla de 4 partes de glicerol y una parte de trierucato de glicerol, que son las formas de triacilglicerol del ácido oleico y el ácido erúsico. Se prepara con aceite de oliva y aceite de colza. Este aceite fue formulado por Augusto y Micaela Odone después de que a su hijo, Lorenzo Odone, se le diagnosticó con esta enfermedad en 1984, a la edad de 5 años, y se predijo que Lorenzo moriría en unos pocos años. La investigación sobre la eficacia del aceite ha obtenido resultados mixtos, con un posible beneficio para los pacientes con adrenoleucodistrofia asintomáticos, pero pocos o ningún beneficio para aquellos que tienen síntomas. Lorenzo Odone falleció el 30 de mayo del 2008 a los 30 años. Estuvo postrado en una cama con parálisis y luego murió de neumonía por aspiración, que fue causada por comida atascada en sus pulmones. Las investigaciones de Hugo Moser, que también redactó el paper principal de esta presentación, jugaron un papel destacado tanto en el tratamiento de Lorenzo Odone como en la evaluación científica del aceite de Lorenzo. Y en 2005 Moser publicó un estudio controlado que concluía que el aceite de Lorenzo no altera el curso de la enfermedad en pacientes sintomáticos, pero los pacientes asintomáticos tenían un riesgo reducido de desarrollar adrenoleucodistrofia durante la terapia dietética. Años después, Moser volvió a evaluar el aceite de Lorenzo y sus resultados fueron los mismos. Y bueno, aún no se sabe por qué algunas personas desarrollan una forma o la otra de esta enfermedad, y tampoco hay forma de predecir quién desarrollará cuál, por lo que, como en el resto de patologías, es necesaria más investigación.